Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Edgar Carrascosa. Algunos me conocen por el noticiero en redes, en donde hago un análisis político. Más bien doy mis opiniones acerca de lo que está ocurriendo en el país, de acuerdo a lo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con su cuarta transformación. Hoy quiero comenzar, este es el primer video que voy a subir, eh, presentando una serie de situaciones en las que vemos un ataque sistemático, funesto, desde mi punto de vista totalmente mmm, incierto, absurdo, incorrecto, incongruente, porque quiero empezar diciéndoles a todos ustedes que este país no podía soportar 6 años más de prianismo, no podía soportar 6 años más de neoliberalismo, porque con 60 millones de pobres, 27 de ellos muy pobres, el país corría un riesgo inminente de un levantamiento social. Debemos recordar que las revoluciones se hacen por hambre. Las revoluciones en general en el mundo han sido por hambre. Y cuando la gente tiene demasiada hambre y cuando ya no tiene nada que perder y alguien los impulsa a luchar por sus derechos, esto hubiera terminado de una manera terrible. Muy poca gente lo sabe, pero en México ya estaba ocurriendo el robo de comida. Cuando la gente empieza a robar comida, arroz, frijol, maíz, hay que empezar a ponerse las pilas. Los gobiernos neoliberales no se dieron cuenta del daño que estaban haciendo. Endrogaron al país, vendieron al país, se enriquecieron terriblemente ellos con los dineros del país y generaron una serie, una serie de elementos que condujeron a una enorme pobreza en el país. Conforme los gobiernos neoliberales se fueron apoderando, fue empezando a haber más y más y más pobres. La filosofía neoliberal es básica, es decir, el rico tiene que ser más rico para de su inmensa riqueza salpicar lo que le queda a los demás, al pobre. Pero también lo tiene que mantener, aparte de pobre, lo tiene que mantener ignorante y lo tiene que mantener mal informado y lo tiene que mantener incluso subyugado y le tiene que generar ese síndrome de Estocolmo de querer a la persona que lo tiene políticamente secuestrado, socialmente secuestrado. Y lo hicieron durante mucho tiempo, mucha gente, incluso hasta hoy día. Hay gente pobre, hay gente que está muy mal, que está en contra de Andrés Manuel López Obrador porque su cerebro ha sido condicionado a recibir la información de medios tradicionales en los que se miente un día sí y otro también, en los que se manipula la información, se da a medias, se saca de contexto lo que se afirma, lo que se dice, y se emite un video, se emite un pedacito de algo para hacer pensar a la gente que el presidente López Obrador está diciendo algo insensato o algo que no nos conviene. El último ejemplo fue el video que sacó este señor Javier Lozano, pues sí, es un asno el tipo, argumentando que el presidente decía que ellos tenían el control de los medios y de los periódicos y que por eso podían hacer lo que quisieran, cuando la realidad era que el presidente se estaba refiriendo a Lucas Salamán cuando fueron a buscar a Santa Ana y que le dice a Santa Ana, usted no se preocupe, nosotros controlamos la opinión general u opinión pública. Nosotros controlamos a los periódicos, por lo tanto controlamos la opinión. Y eso es lo que pasó con la ultraderecha, con la derecha. Que controlaron los medios, los controlaron a base de cohecho, a base de darles dinero, lo que llamamos vulgarmente chayote, a todos estos chayoteros, empezando por el mayor Joaquín López Dóriga, que
que bueno, hasta un yate tiene de los dineros públicos que se llevó. Otro chayotero mayor es Ciro Gómez Leiva, que se encargan diariamente de mentir o de hacer montajes como Loret de Mola. Hay gente que dice que los empezamos a odiar cuando empezaron a opinar mal del presidente. No, no es cierto. O sea, yo a Joaquín López Dóriga no le he creído nunca nada, a Loret de Mola menos. Loret se hace famoso con un montaje, ya lo platicaré en otro video. Ciro Gómez Leiva, bueno, siempre ha sido un hombre de chayote. Héctor Aguilar Camín deriva de una familia decente, su madre era cubana, y de repente empieza, al llegar con madrazo, a recibir las mieles del chayote y se destroza completamente al grado de insultar al presidente de manera soez, llamándole pendejo. Y después en un Twitter dice que el presidente divide y polariza. O sea, ¿qué más polarización quieres que un periodista de cuarta categoría, como es Héctor Aguilar Camín, le llame pendejo al presidente? Y luego dice, el presidente polariza. Ok, ya no entendí nada. A lo que voy es a esto, señores. El presidente, cuando estaba en campaña, prometió varias cosas. Prometió quitar las pensiones de los expresidentes. Las quitó. Prometió reducir los salarios de los ministros de él mismo. Lo cumplió. Que otros, escudados en ciertas cuestiones de legaloides, gochupos, caminos que la ley tiene, no obedezcan el artículo constitucional que dice claramente que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Bueno, eso es otra cosa. Les tengo noticias. El presidente va a lanzar una iniciativa de ley para modificar esos artículos y que quede perfectamente claro que nadie puede ganar más que él, que gana bastante poco para ser presidente de la República. Entonces, quiero empezar con eso. El presidente llegó, quitó pensiones, se redujo el sueldo, desapareció al Estado Mayor Presidencial, que era un cargo muy oneroso, miles de millones de pesos en un cuerpo de élite militar que él no necesita. Y empieza su guerra para recuperar a Pemex. Y empieza contra el huachicol. Hay gente que dice, es que todavía hay huachicol. Sí, pero el huachicol mayor, el que se daba en el mismo Pemex, el que mandaba barcos llenos de petróleo o vacíos y los regresaba como si hubieran vendido, y ese petróleo después se vendía en otro lado, ese huachicol ha ahorrado a la República la bonita cantidad de 75,000 millones de pesos. 75,000 millones de pesos que están siendo utilizados en beneficio del país. Ahorita que tenemos la pandemia, vemos que el sistema de salud, que fue dejado hecho pedazos, 357 hospitales sin terminar, necesita de esos recursos. Esos recursos que el presidente ahorró desde el principio. Ahí es en donde los quiero dejar. Los primeros compromisos fueron cumplidos. Claro, el presidente de la República tiene un cerco informativo. Él todas las mañanas informa, habla, dice, contesta. Es el único presidente en el mundo que se enfrenta a la prensa todas las santas mañanas de lunes a viernes. ¿Y qué publican? ¿Qué publican? No publican nada de lo que él dice. O sacan de contexto las cosas y dicen pedacitos. Periódicos como el Reforma, a punto de desaparecer porque no sirven ni para madurar aguacates, o el Universal o el Sol de México, que están golpeando con mentiras. Señores, los invito a que a través de las redes sociales, youtubers, tenemos compañeros youtuberos maravillosos, Juca, Campechaneando, el mismo Vicente Serrano, desde luego Noticiero en Redes, los invito todas las mañanas a ver Noticiero en Redes, La Mañanera con Jacobo el Necabé, y las conferencias vespertinas desde las 5 de la tarde, terminando con la del doctor Hugo López-Gatell a las 8 de la noche, y después la opinión de un servidor.
No trato de ser politólogo, no lo soy, no soy periodista, soy maestro, geógrafo, doctor en pedagogía, médico, pero no soy politólogo. Lo que hago es expresar lo que yo siento, lo que veo, lo que he vivido a lo largo de 66 años, y en este país he vivido cosas terribles, he vivido siempre en crisis. En la actualidad creo que México está en un proceso de cambio importante. Lamentablemente, tuvimos este incidente de la pandemia, que es a nivel mundial. Tuvimos la caída del petróleo. Ahí les dejo este dato. México va a recibir 8.000 millones de dólares al final del año, porque el presidente de la República ordenó que nuestro petróleo fuese asegurado. Y esa diferencia de precios será pagada por el seguro. Hay que buscar información, buscar información, buscar información. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. No sé a qué hora van a ver ustedes este video.